Gloria a Jesús. Dios bendiga al pueblo de Dios en esta preciosa noche. Amén. Estamos de fiesta con Jesús. Amén. Vamos, por favor, sí, con ese mismo gozo con el que hemos podido participar con las alabanzas, sí, vamos también a hacerlo por medio de la palabra de nuestro Dios. Para ello vamos a leer un versículo, sí, en Lucas capítulo 17, versículo número 1. Lucas capítulo 17, verso número 1. ¿Lo tiene? Evangelio según San Lucas, capítulo número 17, verso número 1. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. ¿Lo podría leer conmigo también? ¿Sí? Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta preciosa noche, en la cual no solamente vamos a meditar en tu palabra, sino en la que también vamos a recordar tu pacto, oh Dios, el cual lo dejaste establecido para tu iglesia. Permítenos, Padre, en este tiempo, en esta noche, que esta palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones. Señor amado, ministra nuestras vidas. Tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos, de aquellos que también hoy nos están visitando. Tú conoces sus ansiedades, sus dificultades, cuáles son sus obstáculos. Dentro de tu mismo pueblo, Señor, tú miras aún el dolor y la congoja que pudiera existir en medio de ellos. Yo te suplico, oh Dios, que seas propicio para con este pueblo y les ministres a cada uno conforme a su necesidad. Señor mi Dios, y permítenos en esta preciosa noche alabar y bendecir tu glorioso nombre, mientras tu palabra es manifestada en medio de este tu pueblo. Señor, gracias pues te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Evangelio de Lucas capítulo 17, ¿sí? Dice el Señor: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan, dice ahí, tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Definiendo el término, sí, tropezar, o el verbo tropezar, también se lo pudiera entender como estorbo, obstáculo, sí, a manera de sinónimo, sí, y también impedimentos. Todo aquello que pudiera servir de estorbo, obstáculo o impedimento en el caminar del Evangelio, dice la Escritura en el versículo número 1, ay de aquel por quien vienen. Ahora bien, el Señor Jesús, hablando, dice la Biblia en el versículo primero, a sus discípulos, dice, imposible es que no vengan tropiezos. Ahora, concentrándonos en esta primera parte del versículo, es necesario, es menester, sí, abrir un poco el tema y dejar establecido que de acuerdo a la voluntad de Dios es necesario que vengan los tropiezos. A diferencia de que el hombre estima en su corazón y en sus pensamientos, sí, y de hecho vive o quisiera vivir alejado de cualquier circunstancia que le pudiera hacer daño o que le pudiera crear algún malestar, nuestro Dios nos advierte y nos dice: un momento, los tropiezos, las dificultades, los obstáculos son necesarios que sucedan. Es imposible evitarlos.
Si alguien experimentaba tropiezos en su vida, fue Jesús mismo. No solamente con su familia, sino también aún con esos mismos discípulos que el Señor en su debido momento reclutó y los formó. Mi amado hermano, acompañemos por favor al texto bíblico, sí, y veamos de qué se trata este verso. Acompáñeme por favor y vayamos a la primera carta de los Corintios. Quisiera empezar con este texto bíblico. En la primera carta a los Corintios, nos dice el Señor en el capítulo número 10, primera carta a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 32. Ahora, los tropiezos, recuerde, según Jesús, son necesarios y es imposible que no vengan. Mas, sin embargo, consideremos este versículo. Primera de Corintios 10, verso número 32. Nos dice el Señor: no seáis, tropiezo ni a judíos o impedimento o obstáculo, ni a judíos, ni a gentiles, ni tampoco dice a la iglesia de Dios. Ahora, recuerde ese texto porque lo vamos a mencionar más adelante. Ahora, en el capítulo 17 del cual estamos leyendo, versículo número 1, Jesús aclara diciendo: imposible es que no vengan tropiezos. Pero en Corintios dice la Escritura que esos tropiezos no debieren de nacer ¿de dónde? ¿O de quiénes? ¿De quiénes? De sus discípulos. Recuerde lo que dice Corintios. Es verdad. Usted por doquier puede toparse con gente que le va a resistir, con situaciones y circunstancias que le van a crear un dolor de cabeza. Pero mi amado hermano, está bien que esto suceda, pero que no nazca de su corazón o que no sea usted el instrumento para ser tropezadero o obstáculo para otro tipo de personas. Dice la Escritura, mi amado hermano, acompáñeme por favor, dentro de estos mismos evangelios, veamos también qué nos declara el Señor en su palabra. Para ello, por favor, le invito a abrir en Mateo capítulo número 16. Veamos esta referencia bíblica. Jesús también experimentó en su ministerio muchas maneras de obstáculo, para que él pueda ejercer con libertad, la labor que Dios le demandó. Mateo capítulo número 16. ¿Lo tiene? Leamos por favor, Mateo capítulo 16, versículo 21 al verso número 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y qué iba a encontrar en Jerusalén? Dice ahí, y padecer mucho. ¿De quiénes o de parte de quiénes? De los ancianos. ¿De quiénes más? De los principales sacerdotes. Y para añadir, dice, y de los escribas. ¿Hasta qué punto? Y ser muerto, pero a su vez también, y resucitar al tercer día. Ahora, eso ya casi al ocaso o al término del ministerio de Jesús. Jesús, mi amado hermano, veía venir, ya para la culminación de su obra, de la redención del hombre, venía a venir, mi amado hermano, gravísimos y grandes obstáculos. Es decir, muchos tropiezos en el camino antes de llegar a la cruz. Mas sin embargo, mi amado hermano, algo curioso pasó cuando Jesús advierte toda esta situación, sabiendo que él tenía que cumplirla. Cuando lo escuchan sus discípulos, estos reaccionan de una manera muy controversial. En el versículo número 22 de ese mismo pasaje bíblico de Mateo 16 dice: entonces Pedro, tomándole
aparte, comenzó, dice ahí, a reconvenirle, es decir, a tratar de hacerlo entrar en razón. ¿A quién? A Jesús. Y dice la Escritura, comenzó a reconvenirle diciéndole: Señor, ten compasión ¿de quién? De ti. En ninguna manera esto, dice ahí, te acontezca. Ahora, para la óptica de cualquier ser humano, es razonable, humanamente hablando, la postura de Pedro frente a Jesús. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene gente a su alrededor que usted estima? ¿Usted tiene gente a su alrededor que quiere mucho? Si usted tiene personas en su alrededor que usted los considera como una amistad o de pronto una hermandad valiosa para su vida, yo le aseguro que usted guardará, aconsejará, cubrirá y si fuese posible defenderá a dicha persona para que esa misma persona no le acontezca nada malo en absoluto. Pedro actúa razonablemente de acuerdo a la lógica del hombre y trata de obviar en Jesús tanto sufrimiento, tanto obstáculo, tanta dificultad, sabiendo que él era su maestro, la persona que durante ya 3 años los había adoctrinado. Mas sin embargo, el propósito de Jesús era mayor, que a los pensamientos o los razonamientos de Pedro. Dice la Biblia en el verso número 22 que Pedro le comenzó a reconvenir y le dice: Señor, ten compasión de ti. Es decir, Señor Jesús, quiérete un poquito más. ¿Usted ha escuchado expresiones como esta? Sí, cuando de pronto a un compañero, un amigo o amiga le dice: oye, ten amor propio, ámate un poquito, quiérete un poquito más. Mi amado hermano, dice el versículo número 23, pero él, es decir, Jesús, volviéndose porque ya iba de camino a Jerusalén, dijo a Pedro: quítate de delante de mí. ¿A quién veía Jesús? A Pedro. ¿A quién veía? A Satanás. Ahora, no era Satanás porque era Pedro, pero diríamos quien usaba en ese momento a Pedro era ¿quién? Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Y dice ahí, me eres. ¿Cómo lo veía, mi amado hermano? No a Pedro. ¿A quién lo veía? A Satanás. Dice ahí, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la, dice ahí, de los hombres. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido, aún sin saberlo, manipulados por el maligno y hemos sido también tropiezo para otros? Muchas veces, mi amado hermano, en nuestra ignorancia, de la palabra, ponemos tropiezo, mi amado hermano, aún a nuestra propia familia para que busque de Dios. ¿Cuántas veces negamos de pronto a los nuestros o los castigamos diciéndole: como te has portado mal, hoy no vas a ir al culto? Y lo vemos como una acción de disciplina, castigarlos, privándoles en este caso de que vengan a la casa del Señor. Mi amado hermano, si lo quiere reprender de algo, repréndale no con este tipo, en este caso, de sanciones. Si le quiere castigar, más bien prívelo de que no salga a jugar. Prívele, quitándole de pronto lo que más le gusta, su teléfono, reténgaselo por un tiempo, pero nunca castigue o reprende privándole de las cosas espirituales. Al contrario, son estas bases espirituales las que van a formar el carácter y la conducta de sus hijos para que estos vayan madurando y usted pueda ver en ellos el cambio que tanto anhela en el corazón de sus hijos. Mi amado hermano, a veces somos también piedras de tropiezos para los seres que amamos. La Biblia menciona pues en un texto de referencia. Acompáñeme por favor. En la primera carta del apóstol San Juan,
primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo número 2. ¿Cómo poder evitar ser un tropiezo para otros? Este texto, mi amado hermano, tiene la respuesta. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor, versículo número 9 y 10. El que dice que está en luz, hablando de la luz de Dios, ¿sí?, el cual alumbra su vida. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Verso 10. El que ama a su hermano permanece, es decir, que no se sale, o si por lo menos ve que en su vida falta algo de Dios, busca la luz. Dice ahí, y en él, ¿qué sucede? No hay tropiezo. ¿Cuándo la vida de un creyente, sí, no se expone como un riesgo de hacer tropezar a otro? Cuando siempre está dependiendo o está siempre junto a la luz, la cual es Cristo Jesús. Cada vez que nosotros estamos pegados a las cosas de Dios, no somos objeto para hacer tropezar ni aún a nuestros propios hermanos en la fe. Recuerde lo que leímos en Primera de Corintios capítulo número 10, verso número 32. La Biblia ahí nos demanda que no seamos tropiezo u obstáculo ni a judíos ni a gentiles, es decir, a personas que de pronto podrían descender de la línea de Israel, ni tampoco a los moradores de la tierra, ni tampoco, dice ahí, a la iglesia del Señor, es decir, ante nuestros propios hermanos. Cuando vamos a la escritura, en Lucas capítulo número 17, nos declara el Señor: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan, ¿qué cosa? Tropiezos. Recuérdalo, tú podrías tratar de huir de las dificultades, pero son necesarias que acontezcan en tu vida. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque las pruebas, los tropiezos, las dificultades pulen la vida de un creyente. Si me acompañas brevemente, por favor, a la carta de Santiago. Mira lo que nos dice el Señor. Carta de Santiago. Capítulo número 1. Santiago capítulo número 1. Después de la carta a los hebreos. Antes del apóstol Pedro. Versículo número 2. Sí, y 3. ¿Lo tienes? Dice el Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo o alegría cuando os halléis, y no dicen una, sino en diversas, ¿en qué? En diversas pruebas. Ahora, ¿cómo pueden presentarse las pruebas o lo que también podría considerarse como un sinónimo de tropiezos, obstáculos o dificultades? Mi amado hermano, si usted puede considerar que las pruebas o los tropiezos en nuestra vida son prácticamente nuestro diario vivir. Hay quienes padecen o tienen dificultades, por ejemplo, económicas, y lo ven como un tropiezo.
Hay quienes tienen dificultades, sí, en su salud. Hay quienes tienen dificultades en su entorno familiar. Hay quienes tienen dificultades laborales. Hay quienes tienen dificultades aún, mi amado hermano, dentro de la misma iglesia. Es decir, que el mundo se presta para ponernos, sí, de cuadritos nuestra vida. Pero el Señor, frente a todas estas dificultades, la Biblia nos dice en el verso número 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversidad de pruebas, cualquiera que ésta sea. Tienes problemas con tu marido es una piedra de tropiezo en tu hogar. Mi amado hermano, gózate en el Señor por esa dificultad. A veces pareciera ser una locura, ¿sí? Decirle a alguien que está sufriendo, hermano, gócese en el Señor. Usted dirá, hermano, pero ¿cómo me voy a gozar si ya tengo 3 meses, sí, sufriendo, o tengo 6 meses con esta enfermedad? Mi amado hermano, el Señor nos está tratando por medio de esa prueba. Dice el versículo número 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que el Señor produce con los obstáculos? Nos produce, dice, en nuestra vida paciencia, porque nos enseña, mi amado hermano, sí, a esperar en Dios a través de los obstáculos. Nos enseña a esperar. Si algo el hombre es impaciente, pero Dios demuestra por medio de las pruebas, sí, su fidelidad, y en nosotros pule nuestra fe para poder esperar. Termina diciendo el verso número 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Parece una locura, pero aún los estorbos y los tropiezos que se presentan delante de nosotros nos ayudan a perfeccionarnos en Cristo Jesús. Mi amado hermano, te considera, sí, el obstáculo como algo imposible que no suceda. Recuerda, sí, deben de venir, tienen que existir. Pero también el texto bíblico de Lucas, capítulo 17, versículo número 1, también tiene una advertencia para quien origina estos obstáculos. Dice el Señor de manera complementaria: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel, dice, por quien viene. Una cosa es vivir una vida de prueba, vivir una vida de tropiezo, y otra cosa es quien provoca los tropiezos. Mi amado, acompáñeme por favor a Mateo capítulo 18. Evangelio según San Mateo, capítulo número 18. ¿Lo tiene? Versículo número 6 al 7. Y cualquiera, indistintamente quién sea el instrumento, y cualquiera que haga tropezar, dice, a alguno de estos pequeños, considerando obviamente a su iglesia como tal, que cree en mí, mejor le fuera que que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo, dice ahí, del mar. Verso número 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre, dice ahí, por quien viene el tropiezo. Ahora, ese ay no es un ay de gozo, es un ay de dolor, un ay, mi amado hermano, de juicio de Dios, sí, para quien se presta para hacer, en este caso, el mal contra su hermano.
Hay un caso bíblico muy remarcado que quisiera compartir. Dentro del Antiguo Testamento, en el libro de Esther, acompáñeme por favor. En el libro de Esther, en el capítulo número 7, ¿ya lo encontró? ¿Dónde está Esther? Le ayudo. Antes de Job. Y ahí se ubica, creo, ¿verdad? Ahí se ubica. Narro un poco los antecedentes. Capítulo número 7. Mi amado hermano, la historia o el libro de Esther, hace mención, al desenlace de una situación que vivió el pueblo judío cuando éste estaba, cautivo, fuera de su tierra, fuera de la nación de Israel. Para ello, mi querido hermano, una mujer fue elegida como reina, de ese poderoso reino. La Biblia menciona en este precioso texto de qué manera una mujer llamada Esther fue coronada como reina, de un rey llamado Asuero. Este hombre, mi querido hermano, sin saberlo, se casó con Esther, pero él no sabía la procedencia de ella. Él pensaba que esta mujer era de pronto de su misma nación. Mas sin embargo, el tío de esta mujer, de Esther, llamado Mardoqueo, había aconsejado a su sobrina, que se mantenga reservada en cuanto a su procedencia. Mi querido hermano, todo fue que ella comenzó también a ocupar ese gran sitial cuando el enemigo de nuestras almas, el diablo, comenzó a moverse en medio de ese imperio para destruir a todo judío. Este hombre se lo conoce dentro de este libro como Amán. Un hombre, mi amado hermano, que aborrecía en extremo al pueblo de Dios. Tanto así que este hombre, al ver que Mardoqueo, el cual también servía y había ganado el favor del rey, aún también por su sobrina, había hecho una especie de complot para darle muerte a Mardoqueo. Mardoqueo era un hombre temeroso de Dios y no se rendía, diríamos, con facilidad a las pretensiones de este hombre llamado Amán. Amán estaba acostumbrado a que todos los súbditos del rey también le rindasen a él honor y tributo como que si él fuese el rey mismo. Mas cada vez que Mardoqueo lo veía, no hacía dichas reverencias. Él solo se inclinaba delante del Dios de los hebreos. Al pasar el tiempo, mi amado hermano, Amán comienza a elucubrar un plan para destruir a los judíos. De tal naturaleza, mi amado hermano, él comienza a fraguar una estrategia para darle muerte, a los descendientes de Israel, que inventa, una traición en contra del imperio. Y dentro de su invención, claro está, sin él saberlo, estaba también poniendo dentro de ese mismo complot a la mujer del rey también para que sea muerta. Él, claro está, no lo sabía. La Biblia narra, mi querido hermano, que Amán comienza e inclusive hace sellar un edicto de parte del rey de Asuero para que dentro de todo el reino se levante, el pueblo contra los judíos. Mi querido hermano, cuando esto sale a la luz, Mardoqueo, enterado de estos planes, le da informe a su sobrina, la reina Esther. Por su parte, esta mujer, mi amado hermano, guiada por Dios en su momento, comienza a clamar a Dios y busca en Dios la fortaleza para pedir audiencia delante de su rey. Mi amado hermano, le concede esa audiencia. Y al final de ese término, de ese diálogo, él descubre que todo había sido una traición. Ahora bien, dicho todo esto, acompáñeme al libro de Esther,
en el capítulo número 7. ¿Y por qué lo tomo como referencia? Porque recuerde, hay de aquellos por los cuales vienen los tropiezos. Vayamos a Esther capítulo número 7. Versículo número 1. Fue pues el rey con Amán, ¿a dónde? Al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día de ese banquete, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada. Mire lo que le pide esta mujer, la esposa, a su rey. ¿Qué le pide? Sea dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Esto obviamente, ¿qué debió haber causado en el rey? Un gran impacto. Dijo: ¿qué es lo que me estás pidiendo? ¿Es que acaso hay alguien que quiera hacerte daño? Versículo número 4. Ella continúa y le dice: porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Verso número 5, léalo por favor. Ahora, algo curioso es que quien había planificado todo esto, ¿quién era? Amán. Y Amán, dentro del imperio del rey de Asuero, era el brazo derecho del rey. Versículo número 6. Esther le dijo: el enemigo y adversario de este malvado, ¿cómo? Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida. ¿Qué es lo que había acontecido en ese momento? Amán se enteró que la esposa del rey era, ¿qué cosa? Era judía. Mi amado hermano, Dios había reservado en secreto la procedencia de la reina. Pero Dios en su debido momento sacó a la luz, en este caso el origen de esa reina, para tirar abajo los planes malévolos de un hombre llamado Amán. Y dice la Biblia en el versículo número 7, recuerde: luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete. ¿Y qué había sucedido? Y Amán había caído sobre el lecho, sobre la cama en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos del rey, que servían al rey: he aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán. ¿Para quién? Para Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo en este escenario bíblico? El tío de Esther.
He ahí, dice, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira ¿de quién? ¿Cuál fue el fin o el desenlace de este hombre que quiso poner tropiezo para el pueblo de Dios? La muerte. Mi amado hermano, es menester pues considerar, sí, este pasaje bíblico. Adicionalmente, mi querido hermano, venga por favor conmigo, sí, a Lucas capítulo número 17. Versículo, recuerde, número 1. Nos dice el Señor: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Pero ¿qué dice el texto más? Mas hay ¿de qué? Hay, dice ahí, de aquel por quien vienen. Verso 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Verso número 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, es decir, si él fuese, si tu ofensor, repréndele, y si se arrepiente, ¿cuál debería ser nuestra actitud para él? Perdonarle. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, ¿qué debes de hacer tú? Ser obstáculo y dejarlo con su pecado y su remordimiento. No, dice la Biblia, perdónale. Acompáñame por favor al Evangelio según San Mateo. Capítulo número 16. Evangelio de Mateo, capítulo número 16. Recuerde, perdón, este texto ya lo leímos, ¿verdad? Verso 23. Sí, este texto ya lo leímos. Acompáñeme por favor. Carta de los Romanos, capítulo número 14. Romanos capítulo 14, después de Hechos de los Apóstoles. Romanos capítulo 14, versículo número 12 y 13. Dice el Señor: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Verso número 13. Así que, y esto es muy importante para la iglesia, ya no nos juzguemos o no nos señalemos más los unos a los otros, sino más bien, mira lo que dice, decidid o dispón tu vida, ¿a qué, mi amado hermano? A no, dice ahí, poner tropiezo u ocasión de caer, ¿a quién? Al hermano. ¿Ves caído a tu hermano en la fe? Mi amado hermano, no lo acuses, ayúdalo a levantarse. ¿Ves que tu hermano de pronto por alguna circunstancia se ha alejado del Señor? No te olvides de él. Anda
anda y visítalo. Y no le seas ocasión de tropiezo a tu hermano. Mi amado hermano, estamos, recuerde, dentro de un mismo cuerpo. Y como partes del miembro de Cristo, partes de un solo cuerpo, cada uno ha de velar, sí, por el bienestar del otro. Aún más, mi amado hermano, nos dice el Señor en el mismo libro de Romanos, pero ahora en el capítulo 16, más adelante. Romanos capítulo 16. Versículo número 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. ¿Ya lo encontró? Verso 17. Que os fijéis en quiénes, en los que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué te dice el Señor al final de todo esto? Y que os apartéis de ellos. ¿Tienes o conoces a alguien que en vez de apoyar a tu hermano lo señala, lo juzga o hasta inclusive se ha olvidado, sí, de que su hermano existe? Con el tal, mi amado hermano, no os juntéis, porque esto también contamina, sí, a los que forman parte del cuerpo de Cristo. En Cristo la iglesia no se divide, sino que se une y se ayuda mutuamente. La Biblia nos recomienda, recuerda en el verso número 17, sí. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza o la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis, dice ahí, de ellos. Para concluir, mi amado hermano, acompáñeme por favor a la Escritura. Mire lo que nos dice el Señor. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Versículo número 1 al 3. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ese es el Evangelio. Porque dice, hablando de la Escritura, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Eso habla la palabra acerca de aquellos que han recibido la gracia del perdón. Verso número 2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Verso 3. No damos a nadie, y mire, no damos a nadie ninguna ocasión, dice ahí, ¿de qué? Ahora, ¿a qué hace referencia ese texto? Recuerda el contexto que estamos leyendo. Está hablando de la gracia, del perdón y de la salvación. Y dice la Biblia, dice ahí el Señor, no le damos a nadie ocasión de ser, ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque Él comparte este mensaje glorioso a toda persona. No priva de este mensaje, no excluye a nadie a la hora de darle el mensaje de las buenas nuevas. Y dice el Señor, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio, dice ahí, no sea, ¿qué cosa?
vituperado. El testimonio que ellos reflejan, el testimonio que ellos guardan, lo cuidan como a un tesoro, porque saben bien que si no practican esta verdad, los de afuera van a cuestionar y no vendrán a los pies de Cristo. Mi amado hermano, de ahí la importancia de cuidar en nuestra vida cómo la gente nos debe de ver, sí, a la hora de vivir cristianamente. Nuestro testimonio debe de ser transparente para con los de afuera, para que cuando tú abras tu boca y prediques del Señor, la gente crea no solamente por lo que dices, sino también por lo que vives. De esa misma manera, dice el Señor, si no damos a ninguno o a nadie en ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y de manera complementaria, el versículo número 4. Antes bien, nos recomendamos, dice ahí, en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. ¿Qué más sufren ellos? Tribulaciones, necesidades, angustias. ¿Qué más? Azotes. ¿Qué más? Siga leyendo, por favor. Cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, pureza, ciencia, longanimidad, bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Parece, mi amado hermano, una locura. Pero si queremos ser una ayuda y no un tropiezo, sufrimos aún injusticias y aún así damos una sonrisa a quien nos ha ofendido. Porque la iglesia no es ocasión para caer, sino para extender la mano y levantar aún al que nos ha pagado con mal. ¿Cómo pagas tú, mi amado hermano, cuando alguien te hace daño? Le cierras la gracia del perdón. Le cierras la gracia, sí, del evangelio. Excluyes a quienes deben recibir, sí, la palabra, y a quienes, sí, no la deben de recibir. Quienes sí, quienes no. La Biblia dice en este versículo maravilloso, en la parte final, como no teniendo nada, pero al mismo tiempo en el verso 10 dice, mas poseyéndolo todo. Dice la Biblia, nuestra boca se ha abierto en el verso 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón, ¿qué sucede para con la iglesia? Se ha ensanchado. Mi amado hermano, un corazón abierto nunca buscará el mal de su prójimo, sino solamente el bien. Recuerda, mi querido hermano, Lucas capítulo 17, verso número 1. Imposible es que no vengan tropiezos. Yo te garantizo, te lo firmo, que dificultades tendrás cada día nuevas. Pero también nuevas serán las misericordias y la gracia que el Señor ha de derramar sobre ti. Mi amado, no te preocupes por las dificultades. Así como llegan, también se han de ir. Lo importante es que cuando estés pasando en estas pruebas, tu vida se mantenga fiel, seas permanente y te mantengas en la gracia a la cual fuiste llamado. Dice la Biblia, para terminar en este precioso verso, sí,
Imposible es que no vengan tropiezos, pero recuerda, mas hay de aquel porque vienen. Y ese ay, mi amado hermano, es un ay de angustia, un ay de dolor, porque el Señor ha dicho en su palabra: mía es la venganza, yo pagaré. No te desquites tú, sigue demostrando el amor y deja que el juicio lo ponga Dios en su debido tiempo. Pero tú bendice aún aquel que te ha maldecido. Esa es la gracia del Evangelio de Cristo Jesús para el pueblo. Oremos. Amantísimo Dios, en esta gloriosa noche, tu palabra ha sido proclamada con total libertad. Ahora, oh Dios, nos disponemos con esa misma devoción para poder celebrar en esta noche, una vez más, en recordatorio a tu sacrificio en la cruz, la celebración de la cena del Señor. Si he sido piedra de tropiezo para mi familia, para mis amistades, si he sido piedra u obstáculo al ver quienes me rodean, que mi vida no es un ejemplo, si yo estoy exponiendo frente al mundo un mal testimonio, y por eso mucha gente no puede venir a Cristo al ver mis malas obras, Señor, en esta noche te pedimos perdón. Muchos nos conocen y al ver cómo vivimos, en vez de reflejar a Jesús, ven cómo reflejamos la misma corriente del mundo. Perdónanos, Señor. Tú me has enseñado en esta noche, oh Dios, que tú has de dar su paga a aquel que sirve de tropiezo. Tú nos has enseñado, oh Dios, conforme a la gracia que hoy has manifestado, que la actitud y la reacción correcta para aquel que está sufriendo por causa de ti siempre ha de ser, oh Dios, dar el bien. Pero también nos has enseñado en esta noche que para los que sirven de piedra de tropiezo, de manera muy simbólica has puesto que mejor les sería que se atasen al cuello una piedra de molino y se arrojasen al mar. Sinónimo de muerte, sinónimo de castigo, sinónimo de juicio para aquel que no ha sabido poner en alto la bandera de Cristo en su vida. Mi Dios, allá afuera será el ay, el dolor y el crujir de dientes. Permíteme, oh Dios, reivindicar mis caminos. Permíteme restituir a aquel que ofendí, a aquel que por mi culpa se apartó de Cristo, porque al verlo fui insensible para ir en rescate de él. Con mi indiferencia fui tropiezo. Con mi desamor fui tropiezo. Al señalarlo y al juzgarlo fui tropiezo también. Hoy entiendo que hice mal. Hoy entiendo, Señor, que la labor indicada debió haber sido ir en su rescate. Señor Jesús, permíteme en esta hora
recibir de tus misericordias, recibir la gracia de tu perdón. Ayúdame, oh Dios, a poder vencer. Ayúdame, oh Dios, a que tu amor pueda aflorar en mí. Tu palabra me dice, Señor amado, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Porque al examinarnos a nosotros mismos, podríamos llegar a establecer con facilidad, antes de que el juicio caiga, podríamos decir para nosotros mismos: hemos fallado en esto, hemos incurrido en maldad. Y al notar la falta, de manera inmediata podríamos enmendar el daño. Pero si no nos examinásemos a nosotros mismos, la Biblia dice que más bien seríamos juzgados. Y siendo juzgados, somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Señor amado, he visto mi falta. He visto, Dios, mi falencia. La reconozco. Pero al mismo tiempo, Dios, me dispongo a enmendar el daño. Ya no seré más un tropezadero, sino más bien un facilitador para que otros vengan a tus pies. Cada vez que mentí, cada vez que tomé lo ajeno, cada vez que la ira me sobrecogió y me dominó, fui tropiezo. Tropiezo para un marido inconverso, al ver que no pude controlar mi carácter. Fui tropiezo para mi hermano, al ver que lo miré con indiferencia, cuando más él buscaba ayuda. Fui tropiezo cuando cerré mi corazón, pudiéndolo ayudar, me adelanté a él para no verlo, porque estaba apurado. Fui tropiezo, Señor. Perdóname. Quiero celebrar la cena, mi Señor, sabiendo que estoy limpio, porque tú me has limpiado. Cada vez que dejé de leer tu palabra, fui tropiezo, Señor, porque mis hijos, al verme que ya no le daba la importancia a la lectura de tu palabra, ellos también la dejaron a un lado y fui tropiezo. Cada vez que hice todas estas cosas, fui tropiezo, Señor. Perdóname. Señor, ministra mi vida. Borra mis rebeliones. Limpia mi maldad. Cumple en mí, oh Dios, por tu gracia y por tu misericordia, lo que dice tu palabra. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Señor, en esta noche, limpia, oh Dios, mi pecado.
Emblanquece, oh Dios, la negrura de mi alma. Deshace y destruye, oh Dios, la multitud de mis transgresiones. Por medio de la sangre de Jesús. Ya que ella tiene el poder, siendo el Cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo. Oh Jesús, gracias. Por la fe recibo este sacrificio y mi vida queda nuevamente aceptable a ti, Señor. Gracias, Jesús. Ahí sentados como estamos,